estamos haciendo un video nuevo. Vamos a pescar con la caja misteriosa del mes de febrero. Ahora se la enseño y le explico básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy, que es una especie de reto, que es tratar de capturar una lobina con cada uno de ellos. Y bueno, vamos a la pesca. Familia, aquí tenemos unas carnadas de las que vinieron en la caja misteriosa. Este es el Flipping Starter Jig. Vamos a empezar con él. Familia, algo que le deben hacer a estos jigs. Yo no he pescado mucho con este tipo de cosas, pero es algo que les deben hacer. Ellos vienen con una falda bastante larga. Estas faldas para evitar que se traben rocas o cualquier tipo de planta, algo así. Lo que yo les recomiendo es presionen aquí arriba y en la medida que le queda al anzuelo le hacen un corte aquí diagonal. Esto va a quitar un poquito más de presión sobre la punta del anzuelo y va a permitir que el anzuelo al mismo tiempo se enganche con mayor facilidad en la boca de los peces. ¿Ok? Ok, eso es todo. Vamos. Primer tiro, señores. Se ve espectacular en el agua. Este horario en el que estamos pescando es malísimo, pero te ayuda a saber también si no es solamente que las bobinas están picando. El agua en este charquito que está aquí al lado de la carretera, ustedes no pueden a lo mejor apreciarlo tanto, pero el agua está completamente transparente. El nivel de visibilidad que tiene es absoluto. Esta es la primera, señores. Familia, aquí tenemos la primera con el jig. Lo traía como medio nadadito y se lo lanzó a comérselo. Miren ahí. Esto es un flipping jig realmente, pero está funcionando muy bien. Una lobinita bastante flaca, pero se ve saludable. Vamos a liberarle en este momento. Ya agarramos la primera lobina con el primer señuelo. Vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir luchando por seguir agarrando para completar el reto y poder agarrar una con cada uno de los señuelos que traen en la caja. ¿Ok? Estamos ahí. Familia, aquí tenemos otro de los señuelos. Este es un Z63. Ahí salió, el juego tiene bastante sonido y eso brilla mucho. Vamos a ver qué tal funciona acá. Tengo que tener cuidado, hay muchas plantas sumergidas y no quiero perderlo en el intento. Espero que no lo perdamos. Estamos pescando con una línea relativamente delgada. Esto es un 15 libras. Y quiero poder completar el reto también de atrapar una lobina con cada uno de los señuelos que vinieron en la caja. Escuchen eso. Efectivamente es un señuelo bastante pesado, es un tipo rattling. Pero a tener triple es muy fácil que se enganche
en esta vegetación. Aunque por lo que he podido apreciar, las lobinas acá no están tan activas el día de hoy. Familia, voy a poner algún tipo de señuelo de un poco más a profundidad, pero de goma o algo así que no tenga grampines para poder pescar. Vamos a ir hacia la zona del frente y tiene un espacio un poco más limpio donde probablemente funcione esto mejor. No quiero perder el señuelo antes de completar el rato, ¿ok? Vamos con los Yoto World. No le tengo realmente mucha confianza a estos anzuelos. Pero vamos a ver cómo nos va a comer. Ahí. Ahí me picaron, familia, y perdí la picada. Ahí está, otra, la segunda. La segunda, con el segundo señuelo. Bueno, ya tenemos dos. Y este está un poquito más decente. Bien enganchadita por la puntica, miren esto. Oh, y bien comida. Esta sí no está flaca como la anterior. Aquí la tenemos. Este es con el Jonko Worm, color azul o algo así. Bueno, vamos a liberarla. Ya hemos cumplido 2 de reto. Vamos a ver si seguimos. Vamos a cambiar ahora la... ¿Para dónde tú vas? Vamos a cambiar ahora el señuelo. Estos señuelos son de los jugos. Ese es el Stretch Out. Algo así, no sé. Se parece a los banditos que yo uso mucho, lo que como estirado, como una lombriz. Ponerle el anzuelito como si fuera una lombriz. Regular, esta zona está un poco chiquito. Hay que romperle las uniones que tiene entre las patitas para que tenga más movilidad. Es como decir una lagartijita. Como decir una lagartija. Si pudieran notar, son patrones que tienen que ir mirando las lobinas. Se salió bastante oscura. Probablemente estaba debajo de esta vegetación que hay aquí y no en medio. Así que está muy cerca de la orilla. Son cosas que uno tiene que ir notando. A veces no es un patrón, a veces es simplemente una que salió ahí. Pero uno tiene que ir notando. Es la segunda lobina, las dos han comido bien cerca de la orilla. Así que lo mejor realmente es seguir buscando la cerquita de la orilla. Para mí, de los señuelos que tengo aquí, el más efectivo debería ser este. Muy parecido a una lombriz regular o a una lagartija, que son señuelos clásicos, por así decirlo, multiuso, que funcionan en casi cualquier condición. Se nos fue, señores. Ahí estaba. Pero arrancó una pata. Arrancó una pata a la lombriz. O a la artificial, vamos a decir. Creo que ahí está otra vez. Ahí está. Se me volvió a ir, familia. ¿Qué es esto?
Familia, ¿qué cosa es esto? Ahí está otra vez, creo. Ay, ahora sí la cogí. Ahora sí la cogí. Miren esto. Una pequeñina. Miren para acá. Miren para acá. Otra truchita. Tercer señuelo completado. Familia, aquí estamos. Solo por curiosidad voy a hacer otro lance ahí en el mismo lugar porque me picó muchas veces. No sé si había más de una. Era una pequeñina. Bueno, parece que sí, que era solamente eso. Vamos a buscar otro señuelo. Miren esto como me lo dejó. Me arrancó una pata. Bueno, familia, pusimos el próximo señuelo. Este es un genco. Tiene gran variedad de colores. Un señuelo de superficie de doble paleta. Doble giratoria, atrás y adelante. Vamos a ver cómo nos va con él. No le tengo mucha fe porque en este lugar hay bastante profundidad. Y sí. No viene a flor de agua. Pensé que era un floating, pero no. Igual no le tengo demasiada fe. Ahí está, miren esto. Segundo tiro con el señuelo. Mírenla ahí. Esa ya cuenta ya. Esa ya cuenta ya. Segundo tiro con el señuelo y agarra una lobina. Al que menos fe le tenía. Increíble. A veces uno no cree en algo. Y mira cómo van las cosas. Se le tiraron rapidísimo. Segundo tiro nada más con el señuelo y ya tenía una lobina enganchada. Voy a hacer unos tiros más con él porque me quedé con ganas de probarlo. Es un señuelo que uno pensaría que viene en la superficie, pero no. Se hunde. Las paletas deben ser las que provoquen más perturbación. Ahí está, uno viene trayendo despacito. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¿Qué clase de lobina se me acaba de lanzar ahí a esta carnadita? Es increíble. ¡Qué efectividad me ha demostrado esto! Ah, me fallé una. Fallé una chiquita ahí que se tiró. Familia, ahí viene una. ¡Wow! Buena trucha, muy buena trucha. Muy buena lobina. Familia, ¿qué es esto? ¡Ay! Ahí está. Miren eso, familia. Esto. ¡Ay! Ahí está. Miren eso, familia. Y le gustó bien gustado. Familia, no vamos a cometer errores aquí. No quiero engancharme a esta hora de la película. Con un anzuelo. Se le tiró con ganas, ¿eh? Con muchas ganas, ahí tiene.
Esto es como un Rattling, esto es una lobina que tendrá unas 2 libras y algo. Qué buen ejemplar. Bueno familia, con esta, a ver, no, vamos tirando una foto. Familia, vale, vamos a liberarla. En estos lugares no hay muchas lobinas grandes, así que las de buen tamaño que cojamos debemos liberarla. Esta sanita se parece una hembrita. Vamos a soltarla. Y ahí se va. Bueno familia, ya terminamos el reto, conseguimos atrapar un pez con cada uno de los señuelos. Vamos a ver si sale algo más en lo que llegamos al automóvil. Ya esto es como extra crédito, como quieran decirle, y bueno, sigan disfrutando del video. Ahí está. Primer tiro que hago con primer tiro con el buffet blanco acá, gente. Mira, esto cosita como una libra. Lo venía viendo y de repente se perdió. Se desapareció lo blanco del agua. Ya sabía que estaba pegado. ¿Qué clase de animal? ¡Ay, joder! ¿Será el mismo? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Miren eso, miren eso, eso, miren eso, miren eso, eso. ¿Qué clase lo vine y la fallé, compadre? Me logró botar, me logró botar. La vi comer adelante. La vi comer adelante. Fajó ahí en las matas. Qué señuelo más efectivo. Se tiró ahí y se me tiró la carne a mí también. Bueno familia, con esto cumplimos el reto de la caja misteriosa. Todo salió de lo más bien. Agarramos una lobina con cada uno de los señales. Y sin más, bueno, aquí se acaba el video. Chao, gente.